Bien, entonces, una vez más, mis saludos a todos ustedes y gracias por venir. A los que están acá presentes son 2 estudiantes, así que los aplaudo. Yo pensé que con el día como está así de nublado y lluvioso, pensé que no iba a venir nadie. Pero aquí estamos y también saludo a los que están en sus casas. Me imagino que estarán calentitos con un cafecito quizás o algo por el estilo. Bien, lo que vamos a hacer en la clase de hoy, no se olviden que hemos estado con lo que es la transformada de Fourier, que esto es un segundo idioma, trabajar en el dominio del espacio, pasarnos al dominio de Fourier, y de ahí otra vez pasarnos de vuelta con un previo procesamiento en el dominio de la frecuencia. Vamos a ver en la clase de hoy día algunos ejemplos de uso de la transformada de Fourier. Vamos a ver lo que es el filtro homomórfico, que se usa a veces como para resaltar algunos detalles, se usa en medicina, y también vamos a ver algunos ejemplos de lo que sucede con la transformada de Fourier con imágenes que se rotan, que cambian de tamaño, para que tengan una parte como más conceptual de qué sucede con la transformada de Fourier. Y de ahí vamos a ir despidiéndonos de la transformada de Fourier y vamos a pasar a lo que es la transformada de cosenos, ¿ya? Que tiene propiedades similares, pero hace cosas distintas y se usa mucho en lo que es compresión de imágenes, sobre todo para el algoritmo del JPG, que lo vamos a ver en la clase. Si nos queda tiempo, cosa que yo creo que ya hasta ahí va a ser suficiente, pero si nos queda tiempo vamos a ver lo que es la transformada de Gabor, ¿ya? Si no, la dejamos para la próxima clase. Bien, voy entonces a compartir pantalla. Me interesa compartir un ejemplo que tengo en MATLAB. Aquí está. Ya, entonces voy a compartir pantalla y eso es por acá. Ya, ahí estamos. Voy a aprovechar para sentarme. Bien, tengo entonces un ejemplo. Se está viendo, ¿no? Sí. Vamos a borrar todo. Este es un ejemplo que tengo en MATLAB, pero es solamente de visualización, no es para nada de procesamiento, ¿ya? Y van a aparecer 2 figuras, la figura 1 y la figura 2, que la voy a poner por acá. A ver. Vamos a hacerla al revés, la figura 1 y la figura 2, ahí está. ¿Ya? Y en alguna, vamos a ver lo que es una imagen en el dominio del espacio y una imagen en el dominio de la frecuencia. ¿Ya? Y la imagen que vamos a ver en el dominio del espacio, vean acá que es un puntito, pero no es un punto, sino que es un cuadrado de pocos píxeles, y da lo mismo en la ubicación que esté ese cuadrado. Ojo, esta es una imagen que es todos ceros. A ver, vamos a ver si esta la puedo ampliar. Todos ceros, pero tiene un cuadrado pequeño blanco. Ahí hay unos, ¿ya? Y da lo mismo donde esté este cuadrado, ¿ya? En el dominio de la frecuencia, la transformada de Fourier, el módulo, solamente lo que es el valor absoluto, lo que es cada una de las componentes de los números complejos elevado al cuadrado con raíz cuadrada, se mantiene constante. Lo que va a cambiar va a ser la fase, pero la frecuencia de ese cuadrado en un fondo negro es exactamente el mismo. Vamos a ver qué pasa ahora si el cuadrado empieza a aumentar de tamaño. Si empieza a aumentar de tamaño, la transformada de Fourier, que es esta función sinc en 2 dimensiones, se empieza a hacer más angosta, ¿ya? Y eso es un fenómeno de la transformada de Fourier. Entre más grande sea en el dominio del espacio lo que están viendo ustedes, más angosto va a terminar siendo en el dominio de la frecuencia, ¿ya? Y eso tiene su explicación. Entre más grande, quiere decir que las frecuencias son más bajas, o sea, quiere decir que los detalles son más grandes, todas esas son frecuencias bajas.
Entonces se concentra más la transformada de Fourier en el centro, ¿ya? Que es lo que estamos viendo acá. Otro ejemplo es ese cuadrado pequeño que lo hacemos rotar. Si rota, también rota la transformada de Fourier, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen una imagen de algo y esa imagen después la rotan 30 grados, la transformada de Fourier también va a rotar 30 grados. Si tienen algo en el dominio del espacio y ese algo se agranda, la transformada de Fourier se encoge y viceversa, ¿ya? Esos son los fenómenos que ocurren y eso es lo que les quería mostrar en esta pequeña demo. Voy a mostrarles otra cosa que me parece interesante, que es un material que ayuda bastante a entender lo del filtro de anti-aliasing, que lo hemos visto, pero aquí hay un ejemplo bonito. Sí se ve, ¿no? Ya. El ejemplo acá que les quiero mostrar, está ahí el link, este es un video en YouTube, es una rueda que la hacen girar a distintas velocidades moviendo acá el potenciómetro, ¿ya? Entonces aquí, moviendo esta perilla, van a hacer que esta rueda gire más rápidamente. Y vamos a ver qué sucede con eso. Los invito a pensar en qué pasa cuando ustedes van en auto, en una micro, y ven al lado que va la rueda de un auto y que la rueda de repente empieza a girar hacia el otro lado, ¿ya? Eso, se los digo, sucede solo en la noche, de día no sucede, ¿ya? Y los invito a que cuando miren eso, observen por qué está sucediendo eso. Vamos a dar un par de respuestas hoy día. También aparece en el cine, ¿ya? De repente aparece así en una persecución de autos, en una película de acción, y las ruedas que deberían ir en un sentido, porque el auto va en ese sentido, uno las ve en el otro sentido. Y eso lo hemos visto, todos somos conscientes de que ese fenómeno sucede. Vamos a ver si después de ver este video se les aclara qué es lo que está sucediendo. Vamos a quitar el volumen, porque no quiero que se escuche nada. Y ahí entonces está girando esta rueda y la van a hacer girar un poco más rápido, ¿ya? Obviamente lo que va a suceder es que, como todo esto está muestreado en el tiempo, ¿ya? O sea, aquí hay 30 frames por segundo, más o menos. Yo creo que no me manejo bien los frames por segundo de YouTube, pero más o menos debe ser eso. Y lo que está mostrándose acá son 30 frames por segundo. Entonces, cuando esto empieza a girar muy rápido, ahí ustedes ya se dan cuenta que los rayos de la rueda empiezan a girar hacia el otro lado, y eso es porque el muestreo que está haciendo esta película, este video, está calzando justo con una situación en que aparentemente aparece hacia el otro lado. Lo vimos cuando muestramos una sinusoide de una frecuencia como de 10 veces en un periodo y la muestramos de tal forma que al final teníamos solo una sinusoide. Este es el mismo efecto, ¿ya? Entonces acá los invito a que vean este video, tiene un montón de experimentos, lo hacen girar rapidísimo, ahí empieza a girar hacia el otro lado, y cuando parece como engancharlo, se va un poquito a la izquierda, se va un poquito a la derecha, sin embargo la rueda está girando y girando rápidamente, ¿ya? La pregunta es si alguien se anima ahora a decir por qué este fenómeno que ustedes han observado en las ruedas de los automóviles, que giran en el sentido contrario al que uno creería que deberían girar, ocurre por las noches y no por el día. ¿Alguien se anima? ¿Alguien acá en el auditorio? Ya que tenemos 4 personas. Me han impresionado, yo pensé que venían 0 hoy día. ¿Alguien se anima? ¿No? ¿No? ¿Por qué pasan la noche? Aquí hay varios de ingeniería eléctrica, ¿no? A los de computación les perdono que no se les ocurra. ¿Ah? ¿Perdón? Tu ojo no es tu ojo es bastante analógico, o sea, igual hay información que llega a distintas frecuencias, pero, a ver, espérense.
¿Alguien de los que está en el público online, los estudiantes virtuales de hoy día, se animan a decir qué es lo que está sucediendo? ¿Por la frecuencia de la red o no? José dice que por la frecuencia de la red. Respuesta No, ganadora. Fernando. ¿Fernando? Soy Fernando. Ah, es que él tenía, ya, Fernando dice que es por la frecuencia de la red. La, la iluminación sigue una sinusoide porque la corriente es alterna. En Chile entiendo que es 50 Hz, en otros países es 60, entonces está subiendo y prendiéndose y apagándose 50 veces por segundo, y eso hace calzar con un efecto que la información que nos está llegando de cierta forma es muestreada, y por eso ocurre eso. De día no, porque el sol no es corriente alterna, entonces está siempre iluminando, aunque hoy día no ilumina tanto, pero esa es como la respuesta. Bien, entonces ahí tienen un efecto del aliasing que ocurre cuando uno muestrea mal, ¿ya? Y que se está violando el teorema de Nyquist. Vamos a ver ahora, sí, Lucas, tú tienes una pregunta. Creo que pasa algo parecido cuando uno prende la llave y lo graba con cierto FPS, puede ver que el agua como que ya está bien. No lo he visto. Aquí Lucas dice que cuando uno da la llave del agua y graba, y de repente queda como está. Puede ser, sí. Tiene que ser como la frecuencia de lo que está ocurriendo en el agua, tiene que coincidir con, sí. Bien, vamos a ver ahora lo que les había mencionado que vamos a hacer hoy día. Tenemos lo que es el filtro homomórfico. A ver, esto funciona. Vamos a ver si funciona. Ya, ahí está. Ok, entonces los filtros homomórficos se usan un poco para resaltar ciertos detalles de las altas frecuencias en relación con las bajas frecuencias. Y la idea es la siguiente, un poco lo que está por detrás es que la imagen que ustedes están viendo corresponde se puede modelar como una luz que llega al objeto, ¿ya? Y esa es lo que se llama la iluminación, que es lo que está acá, y lo que refleja el objeto, ¿ya? Entonces esa es lo que se llama la reflectancia. Y se puede modelar como la multiplicación de ambas, ¿ya? Entonces como la imagen que ustedes están recibiendo es una multiplicación de dos, uno podría pensar en qué hacemos con la transformada de Fourier de esto y tratar de separar un poco lo que es la iluminación de la reflectancia. Entonces lo que se hace que como la transformada de Fourier del producto de dos funciones no tiene mucho sentido, o sea, no se puede eso desglosar, lo que se hace es que se le saca el logaritmo a la imagen. Y entonces el logaritmo sí es la suma del logaritmo de la iluminación más el logaritmo de la reflectancia. Y entonces ahí sí podemos hacer la transformada de Fourier. Aquí está el logaritmo de la imagen, aquí la imagen es f, el logaritmo de la imagen es el logaritmo de la iluminación más el logaritmo de la reflectancia. Y eso es porque los logaritmos se suman cuando hay una multiplicación. Y le sacamos transformada de Fourier, ojo, hacemos logaritmo de la imagen, le sacamos transformada de Fourier a ese logaritmo de la imagen, procesamos y nos empezamos a devolver. ¿Qué es devolverse? Si le sacamos logaritmo a la imagen, le sacamos ahora la exponencial, ¿verdad? Perdón, ¿qué hicimos? Imagen, logaritmo, transformada de Fourier. Entonces lo que hay que hacer es transformada inversa, exponencial y tenemos la imagen. Y en esta cadena tiene que haber un procesamiento en esa parte final. O sea, tengo la transformada de Fourier, que es la suma del logaritmo de la transformada de Fourier del logaritmo de la iluminación, el logaritmo de la reflectancia, hago un procesamiento, multiplico por un filtro, y de ahí entonces hago la transformada inversa, y al final lo que hago de la transformada inversa es hago la exponencial.
¿Ya? ¿Se entiende o no? O sea, hago 2 pasos, proceso y me devuelvo. ¿Ya? Y lo que se suele hacer es un filtro de este tipo en el que se le da más importancia a las altas frecuencias. ¿Ya? Las bajas frecuencias como que se atenúan un poquito, se dejan pasar y se le da más importancia a las altas frecuencias. Y con eso podemos tener resultados como este. ¿Ya? La imagen de la izquierda tiene como muy poco contraste. Esta es una imagen PET del cuerpo humano y después del filtro homomórfico aparecen muchos más detalles. Y les quiero mostrar esta implementación para que la tengan dentro de los códigos que estamos generando en este curso. Aquí está la imagen original, lo que está acá. Y de aquí viene toda la implementación. Bueno, esto es para desplegar el espectro de la imagen. Aquí viene toda la implementación del filtro. Está el filtro H, lo que es D, y todo esto coincide con esto que está acá. Y estoy definiendo lo que es el gamma L y el gamma H. Aquí lo tengo gamma L y gamma H. Y de ahí la transformada de Fourier. Ojo, acá saco el logaritmo de la imagen, le hago la transformada de Fourier, la grafico. Esta es la transformada de Fourier del logaritmo de la imagen. De aquí la multiplico por el filtro. Esta es la transformada de Fourier de la imagen transformada. Y después me devuelvo. Y devolverse es hacer la transformada inversa. Bueno, hay que tener cuidado con el IFFT, Shift. Y tengo entonces la imagen procesada. ¿Ya? Si quieren ver las dos juntas, están acá. Y aquí, en ese pedazo que está acá, se aprecia bastante. Bueno, aquí en la proyección no es tan buena porque hay harta luz. Pero se aprecia bastante que se mejora. Los invito a que vean esto en sus casas, los que están acá. Se aprecia bastante que mejora el detalle en este caso, de la imagen PET. Entonces, esa es una aplicación que es bastante práctica y bastante fácil de hacer. O sea, ustedes tienen la imagen, le sacan logaritmo, le sacan la transformada, la procesan, transformada inversa, exponencial, y tienen de vuelta la imagen. ¿Ya? Y eso es lo que se llama el filtro homomórfico. No sé si hay preguntas hasta acá, sino para seguir avanzando con la materia. ¿Preguntas en sus casas? ¿No? Bien. Vamos a ver ahora otra transformada, que es la transformada de cosenos de Fourier. Perdón, la transformada no es de Fourier, es la transformada de cosenos. Transformada discreta de cosenos, que tiene una aplicación bastante buena en lo que es, ¿qué dice? No. Ah, pero ¿estoy compartiendo? No, no estoy compartiendo. Ahora sí. Ya, entonces la transformada de cosenos de Fourier, transformada discreta de cosenos, dale con Fourier, tiene esta ecuación que está ahí. Por favor, obsérvenla. Se van a dar cuenta que es muy parecida a la transformada de Fourier, en el sentido que también tiene cosenos y senos, pero tiene la gran ventaja que no tiene parte imaginaria. Es todo real, ¿ya? Lo cual hace que sea una transformada bastante usada, porque igual nos da información de frecuencias. O sea, si uno tiene en las componentes bajas de la transformada discreta de cosenos, en las componentes bajas tiene valores considerables, grandes, quiere decir que hay una presencia de frecuencias bajas en la imagen. ¿Ya? Lo mismo para las frecuencias altas. Entonces aquí ustedes se van a dar cuenta que la transformada discreta de una imagen X está definida como D, y acá son cosenos, son dos cosenos de frecuencias que están un poquito corridas. ¿Ya? Entonces, estas que están acá son lo que se llaman las funciones base. ¿Ya? Las funciones base, esto me interesa mucho que lo recuerden bien,
La imagen original, la idea es de alguna forma desmenuzarla en una sumatoria de funciones bases, una sumatoria ponderada. ¿Ya? ¿Quiénes me dan los factores de ponderación? Los coeficientes de la transformada. En Fourier era exactamente lo mismo. Las funciones bases son senos y cosenos, que si yo tengo un componente de Fourier que es, por ejemplo, la frecuencia 1, 3, ese componente vale 4, ¿ya? La transformada de Fourier 1, 3 vale 4, quiere decir que esa función base que tiene frecuencia 1 en la parte vertical y frecuencia 4 en 3 en la horizontal, la voy a multiplicar por 4, ¿ya? Y voy a hacer una sumatoria de todas estas funciones base y al final voy a tener la imagen original. Es una como descomposición. Yo mi imagen original la descompongo en funciones base, que en este caso son, para el coseno, son estas que están acá, y se van a dar cuenta que arriba a la izquierda, que vendría siendo como la primera función base de coseno, es constante. Quiere decir que si mi transformada de cosenos ahí tiene un valor alto, quiere decir que hay harta componente constante en la imagen. Y acá, en la medida que yo me voy haciendo hacia la derecha, empieza a aumentar la frecuencia. En la medida que me hago hacia abajo, empieza a aumentar la frecuencia en lo que es la vertical. Y aquí empiezan a haber combinaciones de frecuencias. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener, por ejemplo, en esta imagen que es de 20 por 20 píxeles, una imagen pequeña como para que vean lo que está sucediendo, esta imagen es parte de un circuito impreso de 20 por 20 píxeles. La transformada discreta de cosenos, en la DCT, de 2 dimensiones, me queda como esta que está acá. Vamos a ver que esto son números. La imagen son números y la transformada discreta de cosenos son números. ¿Ya? Los pueden ver acá. Cada uno de estos es un número, ¿ya? Y aquí es una imagen de 20 por 20. Tengo acá en grande la imagen de 20 por 20, que es la transformada, y la tengo que multiplicar por estas funciones base. ¿Ya? Y ahí quizás les queda más claro el concepto. O sea, aquí tengo sobrepuesto el valor que me da la transformada de cosenos y su función base correspondiente. Entonces, si yo, en el primer caso, que vale 1245, bueno, 1245 por el primer cuadradito, menos 20 por el segundo, menos 53 por el tercero, y así hago toda esta sumatoria, lo que está acá, obtengo la imagen original. Y esas son las transformadas. O sea, la transformada lineal que ustedes manejen, por ejemplo, si es Fourier o coseno, está haciendo este proceso, descompone de tal forma que después, si yo la vuelvo a componer, que es todos estos coeficientes, multiplicarlos por sus funciones base, obtengo nuevamente la imagen original. Entonces acá yo podría hacer cosas, podría hacer filtros, podría hacer lo mismo que hemos hecho en Fourier, pero se usa mucho esto. Ahí vendría siendo las funciones que yo tengo que sumar. Se usa mucho en lo que es la compresión JPEG, ¿ya? La JPG, que es lo que vamos a ver ahora como gran aplicación de la transformada discreta de cosenos. Dime. Son distintos. Son similares, pero son distintos porque uno corresponde, la pregunta es que si los espectros de coseno y los espectros de Fourier son distintos, y la respuesta es que sí, son distintos, porque están generados con ecuaciones completamente distintas, que son muy parecidas, pero son distintas, y a la hora tú de reconstruir la imagen, a la hora de hacer la transformada inversa, tienes que usar las funciones base de la transformada que utilizaste. Ambas transformadas al final en el espectro como que me van a plotear las frecuencias que existen en la imagen. Ambas te van a plotear las frecuencias, pero cómo has definido las frecuencias en un caso y cómo las has definido en otras es distinto. Hay una transformada que la vamos a ver en la próxima clase, que se llama la transformada HAR, H-A-A-R, y las funciones base no son sinusoidales, sino que son cuadrados. ¿Ya? Entonces, uno dice, pero ¿y qué está haciendo? Bueno, está haciendo una
transformación usando esas funciones base. La gran ventaja que tiene la transformada Haar es que es muy, muy rápida, porque no tiene que hacer el cálculo del seno, el coseno, y hacer una multiplicación extraña. Suma o resta nomás. Apenas se encuentra un 1, bueno, suma. En la sumatoria, las funciones que están ahí van a ser sumas o restas. La implementación de eso es rapidísimo. Y lo que entrega es una transformada a un dominio de frecuencia Haar, llamémoslo así, que representa frecuencias altas cuando es alto, frecuencias bajas cuando es bajo, pero son frecuencias de señales cuadradas. ¿Ya? Entonces te da una idea perfecta de si hay frecuencias altas o frecuencias bajas, pero no es exacta como es la transformada de Fourier. ¿Ya? Y hay aplicaciones, sobre todo hace hartos años, en que el tiempo del cómputo era importante, que se usaba más la transformada de Haar para hacer este tipo de cosas. Vamos a ver en la transformada de Haar que se usa en detección facial, ¿ya? Porque ahí hay que hacer miles de operaciones y para que sea en tiempo real es necesario hacerlo con esto. Bien, voy a entonces entrar a lo que es la transformada, la JPG, y les voy a explicar cuál es el algoritmo. Esto ya es una aplicación que se basa en lo que es la transformada discreta de coseno. Tengo una imagen acá de ejemplo de 256 por 256 píxeles. Lo que hace el JPG, que es un estándar, es dividir la imagen en pequeñas ventanitas de 8 por 8. ¿Ya? Todas estas ventanas que están ahí en rojo son de 8 por 8 píxeles. ¿Ya? Y ese es el primer paso, y aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, qué es lo que está ocurriendo en una ventanita de 8 por 8 píxeles. ¿Ok? Ya. Segundo paso, se normaliza la ventana, se le quita ¿cómo se llama? Como una especie de valor medio, se asume que es 128, ¿ya? Se le resta 128, pues están entre 0 y 255, y a eso se le hace la transformada discreta de cosenos. ¿Ya? ¿Qué voy a tener en mi salida? Voy a tener una matriz de 8 por 8. ¿Ya? Atención, entonces tengo la ventanita de 8 por 8 de mi imagen, le quito 128 y le hago la transformada discreta de coseno y me queda entonces una matriz de 8 por 8. Aquí ustedes ven, por ejemplo, qué es lo que me está dando. Ok. El output de la slide anterior, o sea, este cuadradito anaranjado que vendría siendo la salida de la transformada discreta de cosenos, viene acá. Es una ventana de 8 por 8 que se divide por una matriz de cuantización estándar. Y estas son definidas por el protocolo de JPG. ¿Ya? Y lo que está haciendo es que, si se dan cuenta, la división le está poniendo números más bajos en la esquina superior izquierda, números más bajos en las frecuencias bajas y números más altos en las frecuencias altas, que están por acá. ¿Ok? Eso es vamos a dividir lo que entrega la transformada discreta de cosenos por esto. Y después de la división redondeamos. Y este es el resultado que me queda en verde. Lo simpático de esto es que quedan muchos ceros. ¿Ya? Y quedan muchos ceros porque, a ver, las imágenes, si ustedes lo piensan bien, no son tan ricas en alta frecuencia. Las imágenes naturales. ¿Ya? Yo no voy a tener una imagen en que cada píxel esté cambiando de valor. ¿No? Ustedes van a tener zonas más o menos grandes o medianas en que el tono de gris es más o menos similar. ¿Ya? Entonces eso quiere decir que estamos teniendo principalmente frecuencias más altas y frecuencias más bajas y tenemos pocas frecuencias altas. Entonces por eso cuando uno divide acá, es típico que en esta zona de acá, en imágenes naturales, en las imágenes que solemos tomar los seres humanos de procesos naturales, bosques o las personas, ciudades, nos van a dar en la parte derecha abajo, nos van a dar un montón de ceros. ¿Ya? Eso es como bastante típico en las imágenes que uno toma.
Bien, ¿qué hacemos después de eso? Vamos a vectorizar, ojo, esta matriz verde es la que me está saliendo de acá. ¿Ya? La copio y la vamos a vectorizar en zigzag. O sea, empiezo con menos 9, acá está menos 9, menos 32, 24, menos 1, 10, menos 9, y sigo hasta llegar a todo. Y hago un vector. ¿Ya? Y ese vector está yendo de alguna forma de las frecuencias más bajas a las frecuencias más altas. ¿Ya? Si se dan cuenta, los primeros componentes de ese vector están en la parte primera y después al final uno va a tener las frecuencias más altas y ustedes pueden apreciar aquí que hay un montón de ceros al final. Bien, quinto paso, Huffman encoding. No sé si esto lo han visto quienes han llevado clases de telecomunicaciones o algo por el estilo. Lo voy a explicar, así que para que no crean que es les voy a enunciar nomás qué es lo que es. Les voy a explicar cómo se hace. El Huffman encoding lo que hace es una compresión de datos sin pérdida. ¿Ya? Y aquí me quiero detener un ratito. Compresión significa que si nosotros tenemos, por ejemplo, 10 kilobytes en datos, los puedo guardar en menos. Por ejemplo, en 1 kilobyte o en medio kilobyte. Eso es compresión. Cuando yo digo que es compresión sin pérdida, quiere decir que cuando yo descomprima, voy a tener exactamente los datos originales. Ni uno cambió. ¿Ya? Ejemplos de esto cuando ustedes hacen un zip. Cuando ustedes zipean un archivo Word, por ejemplo, ustedes quieren que el archivo se reduzca. Imagínense que tienen un archivo Word que tiene, no sé, 2 megabytes, lo reducen porque lo quieren mandar por no sé dónde y que se haga más pequeño y lo bajan, no sé, a 200 kilobytes. Pero ¿qué es lo que quieren? Que cuando lo abran sea exactamente el mismo archivo Word. No se pueden permitir que cambie palabras o que cambie, no, tiene que ser exactamente lo mismo. El zip es compresión sin pérdida. Compresión con pérdida es cuando ustedes comprimen, se achica, y después cuando descomprimen no es exactamente igual al original. Eso se usa en sonido y se usa en imágenes. ¿Ya? El JPG comprime con pérdida. ¿Y por qué? Porque el JPG está hecho principalmente para seres humanos, cosa que cuando uno vea la imagen no note gran diferencia con respecto a la imagen original. ¿Ya? Ustedes se dan cuenta que si tienen, por ejemplo, si ustedes tienen una imagen de 1000 por 1000 píxeles, 3 canales RGB, cada píxel es un byte, 1000 por 1000 es 1.000.000 por 3, esa imagen es 3 megabytes. ¿Ya? Si yo la guardara así como perfectamente. Pero si la guardo como JPG, esos 3 megabytes probablemente sean 300K, 200K, eso es como lo típico. Cuando usted toma una foto con el celular y la envían, lo más probable es que esté ocurriendo un proceso de compresión JPG. A veces alguien dice, uy, salió pixelada la imagen. Quiere decir que la compresión fue demasiado grande y hay tanta pérdida que uno empieza a notar que es eso. ¿Ya? La codificación de Huffman es una compresión de datos sin pérdida. ¿Ya? Después me van a preguntar que por qué el JPG es con pérdida si la codificación aquí es sin pérdida. Después vamos a ver eso. Pero la codificación de Huffman es sin pérdida y lo que pretende esta codificación es que aquellos datos que más frecuentemente aparecen, que se codifiquen con menor número de bits. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes tuvieran un texto que es de 1000 letras A, después hay una B y una C, y ustedes lo quieren codificar, entonces ustedes van a decir, ok, son 3 elementos, con 2 bits tengo para 4, entonces voy a necesitar 2. Digamos que sean 1000A, una B, una C y una D. Son 2 bits. Entonces por cada A voy a gastar 2 bits. Si son 1000A, voy a tener 2000 bits en eso. Lo que dice Huffman es que no, a esa A hay que darle un bit nomás, el 0.
Siempre que hay un 0 es una A. Y a las otras le puedo dar 2 bits, que empiecen con 1. O sea, cuando hay un 0, yo sé que es una A, y cuando no es un 0, quiere decir que es un 1, quiere decir que es 1 con algo más, eso va a ser otra cosa. Entonces, de esa forma, yo puedo codificar un montón de datos con menos bits. ¿Ya? Entonces, esa es como la gran idea de Huffman. La idea de Huffman es codificación sin pérdida, asigna un menor número de bits a los términos más frecuentes. ¿Ya? Y aquí viene un ejemplo de una codificación sencilla. Vamos a codificar estas palabras mágicas que dicen abapco, atapco. ¿Ya? Ahí las pueden ver. Entonces, lo primero que hace el algoritmo de Huffman es frecuencias. ¿Cuántas A hay? Entonces, hay 6A, hay 3B, hay 2C, hay 2O, hay un guión y hay una T. ¿Ya? Entonces, con esto ya yo sé que la A es la más importante. Debería tener un menor número de bits la A, porque aparece mucho. Y con eso al final voy a tener una codificación sin pérdida, porque aquí no estoy perdiendo datos, mucho más pequeña. Lo curioso de este método es que se le ocurrió a un estudiante de ingeniería de pregrado hace varios años. Esto tiene que haber ocurrido como en los 60. ¿Ya? En una tarea se le ocurrió y lo hizo, y la implementación es bastante sencilla también. Aquí lo más genial es la idea. O sea, ¿por qué no le damos menos bits a los que más aparecen? Esa es como la parte más genial. Ya, entonces el primer paso es la distribución de frecuencias de cuánto aparece cada uno de las letras que vamos a codificar. Después vamos a combinar las dos menos frecuentes. ¿Ya? Aquí tengo 1, 1, las combino y aquí me da 2. Ahora entonces voy a combinar los siguientes 2 menos frecuentes. Acá, 2 con 2 me da 4. Voy a combinar los 2 menos frecuentes. No combino 4 con 2 porque me da 6, sino que combino 2 con 3 que me da 5. Ahora combino 4 con 5, me da 9, y finalmente 9 con 6 me da 15, porque hay 15 caracteres en esta secuencia. ¿Ok? Y ahora lo que hacemos es codificar el árbol. Cuando hay una ramita horizontal le pongo un 0, y cuando es una rama diagonal le pongo un 1. Ahí las tengo. Y después construyo el código. La letra A, empiezo acá y me voy hacia la letra A y veo qué bits aparecen. Aparece solo el 0. Entonces la A se codifica con 0. Es la que más frecuente aparece, se codifica con el 0. Vamos a ver qué pasa con la B. La B, para llegar a la letra B, tengo que pasar por el 1, el 0, el 0. B se codifica como 1, 0, 0. La letra C, 1, 0, 1. Ahí está codificada. La letra O, 1, 1, 0. Y así sucesivamente hasta la letra T. Y ahí tengo entonces la codificación de cada una de ellas. Y después, entonces, ya teniendo eso, simplemente aquí digo, bueno, la letra A, entonces la voy a sustituir por un 0. La letra B la voy a sustituir por 100. La letra C, perdón, la letra AA, aquí 0, 0. Después viene a ver otra B, y así sucesivamente hasta que cumplo con todo. El número de bits usados en esta codificación es más o menos la mitad de bits que yo hubiese usado en este ejemplo. En otros puede ser distinto, en este ejemplo. Porque aquí yo tengo, ¿cuántos elementos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, necesito 3 bits, ¿verdad? Con 3 bits tengo hasta 8. 3 bits por carácter, y aquí son 15. Para codificar eso con el método tradicional gastaría 45 bits, y aquí hay como 20 y algo. ¿Ya? O sea, es como entre un 50-60% lo que en este ejemplo hemos reducido. Entonces, esa es la transformada, la codificación de Huffman, y es sin pérdida. De ahí, entonces, yo termino, o sea, hasta ahí llega el algoritmo de lo que es la transformada, o sea, la codificación JPG. La voy a repetir así en palabras, a ver si nos acordamos. Primero, divido
cada uno en 8 por 8. Después de eso le quito 128, hago la transformada discreta de cosenos, divido por una matriz de cuantización y redondeo. Ahí viene la pérdida. ¿Ya? Yo no, si redondeo, quiere decir que todos los decimales ya se perdieron. ¿Ya? A la hora de hacer el proceso inverso, yo voy a tener que hacer no una división, sino que una multiplicación por esta matriz de cuantización. Ya voy a tener algo distinto a lo original. ¿Ya? Ahí viene la pérdida del JPG. Ya, divido y después de esa división codifico, vectorizo en zigzag y después codifico con Huffman. ¿Ya? Y eso es lo que yo guardo y se acabó. Y con eso reduzco bastante lo que es la imagen. Aquí, por ejemplo, hay resultados, una imagen. Si yo saco acá el cuadradito de 8 por 8, el original es este. Este sería como sin pérdida, es como guardarlo así con todos los píxeles. Si yo hago una JPG con la calidad alta significa que esa matriz de cuantización está de tal forma hecha que va a tener pocos ceros al final. ¿Ya? Me da esto que está acá, si se dan cuenta es bastante parecido, pero no es igual. Visualmente es muy parecido y el ojo humano entre esta imagen que tengo acá y esta no percibe ninguna diferencia. Calidad media, ya empiezan a ver que acá esta zona es como bastante homogénea, se perdió este detalle que había por acá, etc. La imagen esta de calidad media, en el computador yo sí veo que hay alguna diferencia. Aquí yo sí noto que hay alguna diferencia. Bueno, y para qué decir la última. La última está bastante pixelada y se logran ver, por ejemplo, algunas zonas como más claras que no existen para nada en la original. ¿Ya? Así que esa es la transformada de cosenos con una aplicación que se usa en lo que es la transformada en la compresión JPG. Para que ustedes tengan una idea, lo que es compresión de imágenes es todo un tema. O sea, existen por ejemplo, yo hice el doctorado en la Universidad Técnica de Berlín, ahí había un curso dedicado a compresión de imágenes. ¿Ya? ¿Y qué se estudia? Transformadas, compresiones con y sin pérdida, errores, porque esto hay que cuantificarlo. O sea, aquí yo hago esto, ¿cuánto reduje? Tanto por ciento. Ok, ¿y la calidad? ¿Cómo me quedó? Entonces, puede haber una calidad que es la resta de las dos imágenes, la original con la que he recuperado al final, y sacar un error promedio. O puede también haber un error perceptual con gente. ¿Cómo ves esta imagen? ¿Quedó bien? ¿Te gustó? Entonces ahí se contrata un panel de personas o voluntarios, generalmente son estudiantes de universidad, en que los ponen ahí a ver y dicen esta está buena, esta está mala. Y por ahí, con la percepción visual humana, en un índice de calidad humano y con la resta y el cálculo del error, hay otra percepción, se sacan un montón de estadísticas. O sea, es como toda una área de investigación. Y como si fuera poco, está la compresión de videos. ¿Ya? Y en la compresión de videos también hay mucho que hacer porque el frame que viene es muy parecido al frame anterior. Entonces podemos usar lo que veníamos trayendo y hacerle ciertos cambios y codificar esos cambios en el frame que viene. ¿Ya? Y ahí hay todo un mundo de algoritmos. ¿Ya? Se los dejo planteado porque no es objetivo del curso meternos tan a fondo en lo que es compresión, pero sí me interesa que entiendan que es toda una línea de investigación y que hay mucho que se está haciendo. Para terminar con lo que es compresión, existe un súper invento que es el MP3 como formato. ¿Ya? En Chile se le llamó el MP3 al equipo de sonido que uno se conectaba. ¿Por qué? Porque las canciones estaban almacenadas en formato MP3. Pero es el formato que se llama MP3, que se inventó, entiendo yo que se inventó en Alemania alrededor de los fines de los 90, puede ser, o principios del 2000. Y con eso se hace
que una canción que originalmente podía, no sé, tener 50 megabytes, se transforma en 3. Y la idea del MP3 es codificar. Se dieron cuenta que cuando las frecuencias, aquí voy a inventar, pero es la idea, que cuando hay una frecuencia alta junto con una frecuencia no tan alta que están juntas, el oído humano hay una de ellas que la escucha poco, entonces se atenúa. Y con eso uno graba algo sin esa frecuencia original y el oído no la percibe, ¿ya? Y en eso hay montones de estudios de cuáles son y cuáles no son. De ahí salieron otros formatos, salió creo que el AAC, o sea, hay montones de formatos de compresión de imágenes, de audio, perdón. Lo que es lo más interesante, y se los digo a ustedes que son jóvenes, es que lo que se cree, de crear, que se pueda recuperar. Y se los digo porque existe como especialidad lo que es la arqueología informática, en que de repente hay archivos que se hicieron en los años 70 que nadie los puede leer, porque están en un formato que no se entiende, ¿ya? Ese problema lo han tenido, por ejemplo, después de la caída del muro, el término de la Guerra Fría. Hay montones de archivos que estaban en los países del bloque del Este, guardados en un formato que se perdió esa información y no se puede leer, ¿ya? Y sin ir más lejos, yo cuando escribí mi tesis, la hice usando el procesador WordStar, que era el que había en esa época, y ese ya es muy difícil leerlo. O sea, yo puedo tener por ahí un disquete, ustedes van a reír, un disquete con mi tesis y capaz que ya no lo pueda leer. Una tesis que escribí a fines de los años 80, si se dan cuenta, no es tanto tiempo en la historia. O sea, se decodifican jeroglíficos de Egipto, etcétera, pero algo que ocurrió en los años 80 que está grabado en un disquete, además el disquete ya es difícil de leerlo, en un formato que para leerlo hay que conseguir algo. Hay que pensar eso, en la creación de nuevos formatos, que los antiguos ojalá no se pierdan, no se estaría perdiendo algo de historia. No porque mi tesis haya sido importante, no fue importante, pero es pensando en lo que es la historia, ¿ya? Lo que es la historia en este tipo de cosas. Bien, eso es lo que les tenía preparado para lo que es la transformada discreta de cosenos. ¿Preguntas de la materia pasada? ¿Preguntas en los que están conectados en sus casas? ¿No? Entonces, yo tengo una duda, así como Espérate, para recapitular un poco. Dale, Jessica, te escucho. Todo esto de la transformada de los cosenos es más que nada como para poder reducir, ¿no? A ver, la pregunta, Jessica, si la transformada de cosenos es para reducir. La transformada de cosenos no se hizo con esa finalidad. La transformada de cosenos se hizo para transformar y tener información en otro dominio. La reducción y la compresión es una aplicación. Tú también podrías hacer compresión con Fourier. La compresión con Fourier, y se los explico muy fácilmente, te sacan la transformada de Fourier. Todas las componentes de Fourier que sean pequeñas, les ponen 0. Y guardan entonces solamente aquellas que sean relevantes. Con eso reducen la información. Tienen que guardar de dónde es la información. Y después, a la hora de recuperar la información, ustedes completan la matriz donde no hay información, le ponen ceros y le hacen la transformada inversa. Y con eso tú comprimes y recuperas. Lo que pasa es que con la transformada de cosenos, la compresión se ha demostrado en la práctica que es de mejor calidad. Pero no fue hecha para eso. ¿Ya? Esa es la respuesta que te quiero dar. ¿Ok? Preguntas claro, acá. pero... Espérate. Dale. Jessica, te escucho. Es que sí, hasta donde yo sé, la transformada de Fourier existe también porque es posible hacer como los procesos, los cálculos mucho más rápido en en el dominio de la frecuencia. ¿Qué beneficio aparte de, de la compresión tiene la del coseno? Me pregunta como para así como crearla, así, nos falta Fourier, otro dominio. Que Fourier tiene una gran aplicación que es acelerar los cómputos y que otra aplicación tiene la transformada de cosenos. La transformada, todas las transformadas
todas las transformadas tienen propiedades bien parecidas en el sentido que tú traduces, haces cosas en el dominio traducido y te regresas. Y todo lo que hemos visto en Fourier, muchas de esas las puedes hacer en coseno y probablemente las haces igual de bien. Lo que sucede es que se ha hecho más popular la transformada de Fourier para ese tipo de cosas, para lo que son los filtros, por ejemplo. Yo no he visto los filtros con la transformada de coseno, por ejemplo. No los he visto. He visto sí con la transformada Hart, pero no es que no se hagan porque no hay que hacerlo, sino que porque se pueden hacer en la transformada de Fourier y que hay muchas herramientas que ya existen. Pero no es que una sea mejor que otra. Y en cuanto a las aplicaciones, se ha ido como conformando que es para detección de caras, transformada Hart. Para compresión de imágenes, transformada de coseno. Para filtros, transformada de Fourier. Pero eso es lo que ha ocurrido en la historia. No es que tiene que ser así. ¿Ok? Ok. Hay una pregunta. Ahora sí te doy la palabra. Dale. Y la diapositiva antes de la introducción, Ajá. había una que dividíamos por una matriz. Sí. ¿De dónde salía eso? Esa matriz, la gente que propone esta. Ya. La gente que propone la transformada, el JPG, propone estas matrices, ¿ya? Y las propone de tal forma, y aquí también hay análisis estadísticos, de tal forma que las frecuencias altas las hace más bajas. Y hay distintas matrices de cuantización estándar. Y cuando tú escoges las calidades, se escogen distintas matrices de cuantización. ¿Ok? Bien. No hay más preguntas. Quiero saber cómo estamos con la hora. Son las 2:30. Ya. Entonces, vamos a terminar. 12:26. Ya. Nos vamos a quedar entonces hoy día hasta acá. Y lo que vamos a ver en la próxima clase, que viene después del receso, ¿verdad? La próxima semana no hay clases. Yo no sé si después del receso nos toca presencial o nos toca online. ¿Alguien sabe o no? O sea, el próximo martes que nos toque clases de fundamento de procesamiento de imágenes, ¿dónde va a ser? ¿Acá o en sus casas? ¿No tienen idea? ¿Nadie sabe? Ya. ¿Ah? No, lo que pasa es que este curso está en lo que se llama modalidad A o B, no sé. Y el otro curso que yo doy, que lo doy lunes y miércoles, o sea, si este está en modalidad A, el otro está en modalidad B. Y eso ya está establecido por la universidad, que la modalidad A es esta semana y la modalidad B es la siguiente semana, pero no sé qué han decidido con respecto al receso. ¿Ya? Ya, ok. Entonces, tarea para mí y les mando un mail, ¿ya? Para ver si el próximo martes, después del receso, nos toca online o nos toca híbrido. ¿Estamos? De ahí entonces me quedo y dejo entonces de grabar.